Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera también nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y el público en general que Dios mediante tienen la oportunidad de poder participar del estudio de la Palabra de Dios que realizamos todos los días, una hora de comunión con Dios, una hora de estudio de la Palabra de Dios, una hora en conexión con Cristo nuestro Salvador. Estamos en este tiempo estudiando el último y precioso mensaje de la luz de la justificación por la fe en el garante Cristo, que invita a recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la salvación de Cristo, para poder vivir una vida de obediencia a la ley de los 10 mandamientos, una vida de obediencia a la palabra de Dios y una vida de obediencia a los testimonios del espíritu de profecía. Dios quiere conceder al ser humano que acepta este evangelio la maravillosa oportunidad de recibir una vida nueva, una vida espiritual lleno del Espíritu Santo y lleno del amor de Dios y de la sabiduría de Dios. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 459 de esta serie de salvación por fe y gracia por medio de la justicia de Cristo. El objetivo de este estudio es que el creyente en Cristo pueda ser justo para vivir por fe, porque la palabra de Dios enseña de que solamente, dice, el justo podrá vivir por fe la vida cristiana. El justo por la fe podrá vivir una vida de paz, de reposo, en este tiempo difícil en que el mundo está ingresando. Y solamente el justo en Cristo podrá enfrentar esta última crisis del mundo, que aún no podemos imaginar qué es lo que va a acontecer de aquí en adelante. Pero si nosotros realmente tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces Jesús, Él ya pasó por esa situación difícil de vida. Jesús, cuando vino a este mundo hace 2000 años atrás, desde que nació allá en Belén, fue perseguido. Y un sinnúmero de niños murieron porque en aquel tiempo Herodes, rey del pueblo de Dios, mandó a asesinar, a matar a todos los niños, creyendo que entre ellos Jesús también iba a ser muerto. Pero Dios, en su gran misericordia, antes que esto acontezca, el ángel del Señor reveló a José y a María para que huyesen a Egipto. Así Cristo nos demostró
de que un cristiano que vive la vida de Cristo, así comenzará a ser librado. A la final Cristo enfrentó la muerte y salió victorioso y triunfante de la tumba. Y Jesús dijo: pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar al espíritu, es decir, la vida espiritual. Por eso necesitamos estudiar este mensaje de liberación, este mensaje que da por fe y gracia una salvación completa y total del pecado a la santidad. Este mensaje que estamos estudiando fue presentado en una forma amplia y completa en 1888. Porque en ese entonces ya el mundo estaba ya preparado e iba a desatarse una gran crisis, una gran angustia. Aún las leyes de los hombres iban a impedir a los verdaderos religiosos la libertad. Aún en el Congreso de Estados Unidos estaba ya la ley para poder obligar a guardar, observar un falso día de reposo. Pero como el pueblo adventista que escuchó este mensaje por medio de 3 mensajeros, la mensajera Helena Harnon de White, los mensajeros el Dr. Waggoner y el pastor A.T. Jones, ellos presentaron este mensaje que estamos estudiando más de un año en el Congreso de Minneapolis en 1888. Pero este mensaje sufrió oposición y a la final fue rechazado. Entonces Dios tuvo que detener los 4 vientos que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Estos 4 vientos representan pues toda clase de males que se desatará en este mundo, comenzando desde las pestes, las enfermedades desconocidas, una guerra moderna biológica, los fenómenos naturales y toda una serie de acontecimientos que han de desarrollarse una tras otra que los seres humanos no podemos imaginar aún todavía. Todo eso estaba por desencadenarse en 1888. Todo estaba preparado. Pero ¿qué aconteció? El pueblo adventista, representado allí en ese congreso de todo el mundo con más de 90 delegados, todos rechazaron este mensaje. Porque el pueblo adventista estaba educado para confiar en hombres, para confiar en los dirigentes y para confiar en la enseñanza de los dirigentes. Por eso, al ver que el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, el secretario y teólogo Uriah Smith y los demás dirigentes mundiales, al ver que ellos rechazaron este mensaje y rechazaron a los mensajeros,
el pueblo también siguió el mismo ejemplo de rechazo hasta el día de hoy. Así que la historia del rechazo de Cristo de Jerusalén nuevamente se repitió en 1888. ¿Y dónde estaba el problema? ¿Cuál era la causa? Como ya bien hemos estudiado, la causa era que el pueblo adventista había separado la ley del Evangelio, había separado la ley de Cristo y solo daban más importancia a predicar la ley y la ley y la ley. Y la vida espiritual de todo el pueblo adventista estaba, dice, secos como las colinas de Gilboa, sin rocío y agua. Así estaba el pueblo adventista, legalista, sin Cristo, sin el Espíritu Santo y sin la fe de Jesús, sin fe verdadera, porque no comprendían qué es tener una verdadera fe que une a Cristo y está dispuesto a dejar todas las cosas de este mundo. Entonces, fe verdadera es unión con Cristo. Pero ¿cómo se produce esa unión? Esa unión se produce por medio de la ley. La ley es el ayo. La ley es como un tutor, como un maestro, como un pedagogo, como un guía, como un vigilante, que advierte el peligro, que da a conocer la vida pecaminosa del ser humano y le señala la solución que está en Cristo Jesús. Por eso dice, la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Y ahí, aceptando a Cristo por fe y gracia, el verdadero creyente pasa de muerte a vida. Pasa de la injusticia, de una vida de injusticia, ahora a una vida de justicia. Pasa de una vida de ira, de cólera, de resentimiento, de ofensas, pasa a una vida de amor. Amor pleno en Cristo Jesús. Un amor que comparte todo. Comparte la palabra de Dios. Comparte también las actividades de este mundo, comparte los alimentos de este mundo, comparte todo, así como Jesús dejó el ejemplo. Ese mensaje es lo que fue rechazado en 1888. Y la crisis que estaba por desencadenarse se postergó hasta nuestros días. Y a nosotros nos ha tocado con nuestros propios ojos ver y palpar con nuestras manos cómo la crisis final, como una sorpresa abrumadora, en el año 2020 se desató. Y nadie puede explicar hasta ahora. Y aún ahora vienen otros males peores. El objetivo de Satanás es impedir que libremente se predique este evangelio completo, que es presentar unido la ley y el evangelio, la ley y Cristo, la justicia y la misericordia, para que tenga poder en la vida del creyente.
porque separando la ley del Evangelio, la ley de Cristo, no tiene ninguna fuerza, ningún poder, y no hará ningún bien a los que sigan la ley o a los que sigan a Cristo. Porque Cristo dirige a la ley, a una obediencia perfecta y continua a la ley, y la ley dirige a Cristo. Dice, Cristo es el autor de la ley, Cristo es la justicia verdadera, Cristo es el amor verdadero, Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo no vivió bajo la ley, porque Él era la ley. Y obedeció, guardó, practicó a perfección la ley y los mandamientos de Dios y los estatutos. Ese es el ejemplo que ha dejado de que sí se puede guardar perfectamente y continuamente sin interrupción los mandamientos, la Biblia, la palabra de Dios y la ley de Dios. Entonces, ¿qué es justificación por la fe? Justificación por la fe pone en el lugar correcto a la ley. Y la justificación por la fe exalta la ley. ¿Dónde es el lugar correcto de la ley? El lugar correcto de la ley es el corazón del nuevo creyente, del corazón nuevo, del creyente que recibe por milagro un corazón nuevo, una mente nueva. Allí es el lugar. Pero el pecado hizo separación, dice, entre Dios y el hombre, de tal manera que el ser humano, nacido de carne y sangre, nace sin la ley de Dios en el corazón. En lugar de la ley, nace con un amor egoísta, amor al yo, amor al mundo y amor a todas las cosas que pueden separarnos de Dios. Entonces el pecador necesita la luz de la justificación por la fe para comprender realmente cómo funciona el plan de salvación en el nuevo pacto, en base a la ley de Dios. Y llegar a comprender de que la ley simplemente es una copia, un retrato, una fotografía del carácter de Dios. Y por lo tanto la función de la Biblia, como dice Gálatas 3:24, es el ayo que nos debe llevar a Cristo. Allí termina su función. Una vez aceptado a Cristo por fe y gracia, entonces el verdadero creyente ahora queda libre de estar esclavo de la ley, libre de estar bajo la ley, libre de seguir pecando, porque ahora ha aceptado por fe y gracia a Cristo para ser justificado. Y en la justificación, Cristo pues, por su Espíritu Santo, coloca, escribe, graba, implanta la ley de Dios en el corazón, en el nuevo corazón, en la mente nueva. Ahora, el método de obediencia a la ley cambia. La forma de obediencia a la palabra de Dios ahora cambia. Ya no es el hombre carnal el que obedece imperfectamente.
ahora es un hombre espiritual, hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tiene pues la ley de amor en el corazón. Entonces la obediencia brotará espontáneamente. Obedecer a la ley de Dios escrita en el corazón será un placer, una dicha, un gozo. Entonces no es una obediencia forzada ni obligada, es voluntaria. Mientras antes de aceptar a Cristo, el creyente, guiado o cuidado por la ley, su obediencia era imperfecta. Ahora tiene que pasar a una obediencia perfecta, que no es su obediencia, es la obediencia de Dios en el hombre. Son las obras de Dios en el hombre. Así el creyente es liberado de la esclavitud del pecado y también de la esclavitud de este mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a la ley. Gracias por comprender la verdadera función y uso de la ley. Pero cuando se usa mal la ley, entonces el creyente siempre vivirá bajo maldición. Pero nosotros necesitamos escoger la vida. Pero para escoger la vida necesitamos luz, porque el mundo está en tinieblas. La mente del ser humano está en tinieblas. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo en la mente de cada creyente, si es que el creyente así lo requiere y lo acepta. Porque el Espíritu Santo no puede forzar la conciencia. El Espíritu Santo no puede obligar al creyente, sino que el Espíritu Santo es un maestro, es un guía. El Espíritu Santo es un atalaya y es el poder de Dios para salvación del creyente. Entonces, dicho esto, ahora vamos a continuar estudiando cómo entonces podemos comprender realmente el verdadero uso, la verdadera función, el verdadero objetivo de la ley escrita de los 10 mandamientos. Vamos a seguir estudiando en aquellos libros de 1888 de Elena White, los cuales registran cómo el mensaje de salvación pleno, completo, fue predicado en 1888. En la página 342 vamos a dar lectura. Dice así: ¿qué va a hacer Dios por su pueblo o dejarles sin nueva luz? Ustedes son, dice, la luz del mundo. Entonces debemos obtener más luz del trono de Dios y tener un aumento de esa luz. Ahora no les contamos en el mensaje que se les ha dado aquí y en otros lugares, que es una gran luz nueva. Pero para mí, dice la hermana Elena Hardon de White, es la antigua luz traída y puesta en nuevos escenarios. Jesús dijo: yo soy la luz. Y la luz más maravillosa. ¿Cristo qué es? Cristo es la luz y la luz más maravillosa.
Dice, mientras hablaba de ese cimiento nublado, y justo antes de la época en que los hijos de Israel salieran de Egipto, una plaga tras otra fue traída sobre los egipcios porque Faraón se negó a dejar que los israelitas fueran a adorar a Dios. Finalmente, el Dios del cielo afectó al primogénito del hombre y de la bestia para ser muertos. Y cuando Faraón miró sus procederes de muerte, comenzó a entender quién era el gran yo soy, que habita o que había un poder superior, con quien el Faraón, el rey de Egipto, no podía competir o superar con toda su experiencia y resistencia. Por lo tanto, dijo a los hijos de Israel: vayan, pero ¿qué iba a pasar la última noche? Matarían a un cordero, tomarían la sangre y marcarían los dinteles de los postes. ¿Para qué? Para demostrar a todo Israel cómo ellos estaban viendo estas cosas, que había algo que los conectaba con Dios. Y el ángel pasaría por encima de la tierra para matar al primogénito. Y vería la sangre marcada en los dinteles y los pobres, y pasaría de lejos sobre los que tenían la sangre sobre los postes. Entonces no llegaría la plaga, ni la muerte, ni la peste a las casas donde encima de la puerta estaba marcado con sangre, para que el pueblo pueda entender que por el momento ya no va a continuar las reuniones. Así entonces el ser humano actúa, pero el ser humano siempre se equivoca. Por eso cristianismo no es vivir, experimentar y obedecer la palabra de Dios humanamente, carnalmente, con suficiencia propia. Eso no da ningún valor, porque la verdadera obediencia es por medio de Cristo. Solamente Cristo, el Espíritu Santo, si es que es aceptado y llenado las condiciones, puede entrar a nuestra vida y hacer posible de que el creyente no sea incrédulo, sino sea crédulo. O en todo caso, terminemos de leer el siguiente párrafo, Materiales de Elena White, de 1888, página 342 al 343. Termina diciendo así: pero, ¿qué iba a pasar la última noche que Jesús estaba con sus discípulos? Matarían a un cordero, tomarían la sangre y marcarían los dinteles de sus postes. ¿Para qué? Para demostrar a todo Israel cómo ellos estaban viendo estas cosas, que había algo que los conectaba con Dios. Y como el ángel pasaría por encima de la tierra
para matar al primogénito. Y vería la sangre marcada en los dinteles y los postes, y pasaría de lejos sobre lo que temían, la sangre sobre los postes. Justo dice, antes de la venida del Hijo del Hombre, hubo y ha habido durante años una determinación por parte del enemigo de lanzar su sombra infernal justo entre el hombre y su Salvador. ¿Para qué? Para que no disponga o para que no distinga que es un Salvador completo y un sacrificio completo y que se ha hecho por el hombre. Entonces el enemigo les dice que no deben guardar la ley, porque guardando la ley el hombre se mantendría unido con el poder divino y Satanás sería derrotado. A pesar de que el hombre estaba rodeado con las debilidades de la humanidad, podría convertirse en participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Ahora he aquí está la redención. A eso se llama salvación por fe y gracia. Ahora vamos a traer a nuestra memoria la condición de todos aquellos que antiguamente recibieron la ley y lo tienen guardado en la pared o en algún lugar apropiado la ley de Dios. Y no se le da el uso correcto de las leyes de Dios. Ahora vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 344, 343 a 344. ¿Qué luz tenemos allí? El mundo está llegando a su medianoche. Hay oscuridad. Hay tinieblas. Pero Dios puede suscitar de en medio de las tinieblas un pueblo. Y si es que ese pueblo ya existe, entonces ese pueblo debería cumplir la comisión evangélica de ir por todo el mundo para predicar este evangelio, pero no solo, sino unido con hermano por amor y con Cristo, porque Cristo irá, dice, delante, allanando los obstáculos y preparando el camino llano para poder llegar ¿a dónde? El cristiano necesita llegar a Cristo, porque Cristo es el amor verdadero. Por eso en la página 344, allí encontramos cómo es estar bajo la ley y cómo es que la ley de Dios nunca va a terminar. ¿Por qué no va a terminar? Porque es el carácter de Cristo, de Dios. Entonces leamos. Cristo dice, no vino a destruir la ley, porque dice la Escritura, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces la ley es la base para la salvación, pero no es la salvación, es un medio que nos puede llevar a la salvación. Sigamos leyendo. Entonces permanecen hoy, sí, no hay una jota o tilde abandonada.
y todo el mundo está bajo la ley. Esta es la posición en la que nos encontramos hoy. Y si alguno se opone a la ley, ellos son los que Dios condena porque no han sido dejados en incertidumbre. Quiero guardar la ley de Dios y vivir, pero el hombre de pecado se ha tomado la atribución de cambiar el hombre se ha tomado, dice, la atribución de cambiar el cuarto mandamiento e imponer un falso día de reposo, para mostrar su grandeza y poder, para exaltarse a sí mismo. Y terminó diciendo, delante de nosotros se presentan tiempos difíciles. ¿Y qué quiere decirnos Dios? Él quiere que busquemos entender lo que Él quiere decirnos. No hemos entendido aún. Hemos estado aquí, gimiendo y gimiendo, cuando traté de hacer el bien. El mal, dice, estaba presente conmigo, el apóstol Pablo. Y el pecado, dice, que estaba constantemente en la causa, teniendo la supremacía. Si pudierais ver lo que Cristo es, uno que puede salvar a todo el que viene a Dios por medio de Él, entonces tendríais, dice, esa fe que obra por amor. El objetivo del plan de salvación es conceder por fe y gracia el amor verdadero de Dios en el creyente, para que el creyente pueda ahora vivir por fe en amor. El amor es el que lo impulsará a llevar este mensaje a otros. El amor será todo en la persona. El que tiene el amor, tiene todo. O comprobemos en la siguiente página. Materiales de Elena White de 1888, página 340 y 44. Vamos a leer, dice: pero las obras deben ser lo primero. En otras palabras, ya que la ley es el guía, es el ayo, entonces el creyente debe quedarse obedeciendo la ley de los 10 mandamientos. Y responde la mensajera del Señor: de ninguna manera, no. Es la fe primero. ¿Y cómo? La cruz de Cristo se levanta entre el cielo y la tierra. Aquí viene el Padre y toda la hueste de sus santos ángeles, y mientras se acercan a esa cruz, el Padre se inclina a la cruz y el sacrificio es aceptado. Entonces viene el hombre pecador con su carga de pecado a la cruz. Y allí mira a Cristo. Allí mira a Cristo en la cruz del Calvario y deposita sus pecados al pie de la cruz. Aquí la misericordia y la verdad se han reunido, y la justicia y la paz se han besado. Entonces la única seguridad de salvación es aceptar tanto la misericordia y la verdad, tanto la justicia y la paz. Y Cristo dice: y si yo me levantare, atraeré a todos los hombres a mí. Entonces dice uno:
y no se puede ser aceptado a menos que te arrepientas. Bueno, ¿quién nos lleva al arrepentimiento? ¿Quién nos está atrayendo? Aquí la ley de Dios condena al pecador, pero los defectos de su carácter, pero muchos pueden estar de pie ante esa ley todavía tu vida, y puedes decir: límpiame, hazme apto para el cielo. Pero, ¿puede hacerlo? No hay poder en la ley para salvar. Así que entonces, la ley no puede limpiar de pecado. La ley no puede, no tiene poder para salvar al creyente. Entonces, ¿cómo es la salvación? La salvación es por fe en Cristo. Porque Cristo, como dice Salmos 48, Cristo tiene en sus entrañas la ley escrita por el Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, con la ley en el corazón, comenzará el creyente a brillar, será la luz del mundo. Demostrará a todo el mundo que hace las obras de Dios y que es obediente espontáneamente, voluntariamente. Vamos a seguir entonces leyendo. La ley entonces no puede limpiar y no puede salvar al transgresor del pecado. Entonces, ¿qué dice? Cristo debe aparecer en esa ley como nuestra justicia, y así entonces Cristo es levantado, y yo, si fuere levantado, dijo, de la tierra, atraeré a todos los hombres a mí mismo. Entonces, Cristo debe aparecer, dice, ¿dónde? Cristo debe aparecer en esa ley como nuestra justicia. Aquí miramos la cruz del Calvario, ¿qué nos ha hecho mirarla? Cristo nos está atrayendo. Los ángeles de Dios están en este mundo, trabajando sobre las mentes humanas, y el hombre es atraído al que lo eleva, y aquel que lo eleva lo lleva al arrepentimiento. No es un trabajo propio, no hay nada que el hombre pueda hacer que sea de cualquier valor en absoluto, excepto el creer. El hombre pecador no puede hacer nada correctamente. Por causa del pecado ha sido malogrado y siempre va a ver las cosas mal, va a apreciar mal las cosas. Por eso, en el libro Materiales de Elena White 345 sigue diciendo: mientras ve a Cristo colgado de la cruz del Calvario, ve que ama a los pecadores, los que estaban en enemistad con Dios. Él comienza a maravillarse y es humillado. ¿Cuál es la razón de esto? Porque él ve que hay una ley transgredida y que el hombre no puede guardarla. Pero él ve a Cristo y con la esperanza y la fe se agarra del brazo del poder infinito y se arrepiente en cada paso. ¿Para qué? De que ha violado todos los principios de la ley celestial y que ahora está dispuesto a recibir
un cambio de vida. Por eso Pablo dice que el que enseñó de casa en casa el arrepentimiento, hacía Dios y la fe hacían hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Para traer la mente y llevarla al arrepentimiento. Aquí tenemos el amor del Padre en dar a su Hijo a morir por causa del hombre caído, para que pueda guardar la ley de Jehová. El amor de Cristo tiene que estar en el interior, dice, para que pueda guardar los mandamientos de Dios. Cristo tiene que ser formado, el nuevo hombre en Cristo. Entonces, ahora, ¿cómo el creyente puede protegerse del pecado? ¿Cuál es la solución? Para no caer en tentación. Es la justicia de Cristo por la fe. Página 810 de Materiales de Elena White, de 1888. Dice así: justificado por la fe, durante años me ha sido mostrado que Satanás trabajaría de manera especial para confundir la mente en cuanto a este punto. Se ha alargado sobre la ley de Dios y ella ha sido presentada a las congregaciones casi de un modo tan destituido del conocimiento de Jesucristo y de su relación para con la ley, como la ofrenda de Caín. El mayor problema que existe en el mundo religioso es prácticamente bien enseñar la ley o bien solo decir somos salvos por fe y gracia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice así: se ha alargado sobre la ley de Dios y ella ha sido presentada a las congregaciones casi de un modo tan destituido del conocimiento de Jesucristo y de su relación para con la ley, como la ofrenda de Caín. Me fue mostrado que muchos se conservan lejos de la fe debido a las ideas confusas acerca de la salvación, porque los pastores han trabajado de manera errónea para alcanzar corazones. El punto que durante años ha sido recomendado con insistencia a mi mente es la justicia imputada de Cristo. He extrañado que ese asunto no se haya vuelto el tema de los sermones en nuestras iglesias en todas las partes del mundo, siendo que tan constantemente es rechazado delante del mío, y yo he convertido en un asunto de casi todo sermón y palestra que he proferido para el pueblo de Dios. Hoy en día, Satanás dice trabaja arduamente para confundir la mente de los creyentes, para que no comprendan la relación de Cristo con la ley. Y si no se comprende y no se enseña un evangelio con poder,
entonces los sermones serán, dice, solamente como la ofrenda de Caín. Toda la vida religiosa sin Cristo es como la ofrenda de Caín. Me fue mostrado, dice, que muchos se conservan lejos de la fe debido a las ideas confusas acerca del plan de salvación, y porque los pastores han trabajado de manera errónea para alcanzar los corazones. El punto que durante años ha sido recomendado con insistencia a mi mente es la justicia imputada. ¿Y qué es justicia imputada? Es recibir la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Es recibir la santidad, la luz, el amor y todo lo que el creyente necesite para poder experimentar una nueva vida. Por eso sigue diciendo en la página 811, materiales de Elena White, así: Jesús está de pie en nuestro mundo. Su divinidad está vestida de humanidad, y el hombre debe ser vestido con la justicia de Cristo. Entonces Él puede, a través de la justicia de Cristo, estar absuelto ante Dios. Oh, dice, me alegro de tener un Salvador. Debemos tener el Espíritu Santo para combinar con el esfuerzo humano del hombre. No podemos hacer nada sin Cristo. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús, el mercader celestial, va de persona en persona, de puerta en puerta, buscando almas para llevarlo a Cristo y enseñarle que sin Cristo nada bueno se puede hacer. Todo está contaminado con egoísmo. Pero Cristo está esperando a la puerta de nuestro corazón para entregarnos en forma gratuita todo el plan de salvación. En Apocalipsis 3:20 hemos leído, y la mensajera del Señor dice: estoy tan contenta de que podamos ser partícipes de la naturaleza divina y que por medio de Jesucristo podamos ser vencedores. Entonces, ¿qué necesitamos? Urgente es aceptar que la ley ha sido dispuesto para que nos lleve a Cristo. Y Cristo nos quiere hacer participar de la naturaleza divina, dice, de la vida de Dios, de la vida espiritual. Y que por medio de Jesucristo podamos ser vencedores. Esta es la victoria. Es por tu fe, sentimientos y buenas obras, no. Eso es no. Esta es la victoria por la fe. 1 Juan 5:4. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Una fe verdadera, la fe de Jesús. Página 345. ¿Qué es la fe? Pregunta ahora. Es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Y luego qué? ¿La fe sin obras es muerta en sí misma?
Santiago 2:17. Por lo tanto, nos aferramos a los méritos de la sangre de un crucificado y resucitado Salvador. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y allí tenemos todo. Cuando la vida del creyente se esconde en la vida de Dios, entonces el cristiano verdadero tiene todo, no le falta nada. No podemos hacer nada por nosotros mismos, pero que el fuego del amor de Dios está ardiendo en el altar de nuestros corazones, entonces no estamos siguiendo astutamente fábulas y sin duda, sino que hemos estado revelando a Cristo nuestra justicia. Si te jactas en tus propias buenas obras, no puedes jactarte de Cristo. El Salvador es completo, porque Jesús dice vino a este mundo para vencer al enemigo en vida, y para vencerlo en la cruz, y para vencerlo todos los días con el Espíritu de Dios en el corazón. Así entonces, la justificación por la fe es la luz que exalta y pone a su lugar correcto la ley de los 10 mandamientos. El salmista David dijo, es tiempo, Señor, dice, de levantarnos y levantar la ley, porque han desechado tu ley. No se refiere a que los creyentes rechacen en expresiones o en palabras, sino el mayor rechazo es que el creyente no quiere que Cristo more en su alma, porque sabe que si Cristo mora en el alma, Cristo le llevará a la vida que vivía en este mundo, llena de buenas obras. Entonces, la luz de la justificación a través de la fe y que la justicia de Cristo debe convertirse en nuestra justicia, de lo contrario no podemos guardar la ley de Dios. Es el testimonio de todos los que hablan y el fruto de paz, el coraje, la alegría y la armonía. Hay peligro de hacer incluso de hombres, hay incluso de estos temas, o sea, quiere decir hay peligro de hacer incluso de estos temas una teoría y no practicar la verdad que se expresa. Los que llevan este mensaje deben llevar consigo el carácter puro de Cristo Jesús. ¿En qué se refleja el carácter de Dios? En el creyente. Y si el creyente pues tiene la oportunidad de vivir la vida cristiana en Cristo, entonces será una dicha, una alegría, una felicidad, porque ahora podrá compartir con otros esa misma experiencia. En el libro Materiales de Elena White de 1888, página 492, daremos lectura para terminar nuestro estudio. Dice, Él es un ayudante autosuficiente. Él estará convencido de que no puede obedecer la ley de Dios por sí mismo, sino que se ha apoderado de su fiador, Jesucristo el poderoso, y se rompe y se repone en la plenitud y la fuerza de Cristo, y sabe por experiencia que Cristo es su justicia
y que Él entiende por experiencia los sentimientos de sus dolencias. Así entonces, la luz de la justificación por la fe exalta la ley de Dios y pone en su lugar en el nuevo pacto es el corazón. Ahora el verdadero creyente ya no está bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Los que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Estando bajo la ley, siempre fallarán, siempre serán imperfectos, siempre a la final terminarán mal. Es el antiguo pacto de estar bajo la ley y prometiendo ser fiel, prometiendo cumplir, y nunca el hombre carnal va a cumplir. Por eso no olvidemos lo que Pablo presenta en la Biblia. ¿Qué presenta Pablo? Dice, el hombre carnal, nacido de sangre y carne, debe morir. No es el hombre carnal, nacido en este mundo, el que se va a salvar. Mientras dure el tiempo de gracia, solo Dios utilizará al hombre como un medio para predicar el Evangelio. Y a la final, los creyentes que están en esa condición, sin Cristo y solamente con la ley, a la final, muy tarde se darán cuenta que han perdido la salvación en Cristo Jesús y que han perdido también el poder, la luz de Dios para iluminar el mundo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por permitirnos seguir estudiando y gracias por su amable atención. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Oremos para que sigamos estudiando hasta donde sea posible, hasta donde Dios lo permita también. Amén, así sea.